Bien, amados, vamos a iniciar con el tema, la continuidad que vimos, que iniciamos el viernes. Como pueden ver a la pantalla, vamos a estar hablando de las profecías de las últimas 24 horas de Jesús. El viernes estuvimos viendo las primeras 15, hoy vamos a continuar. Dijimos el viernes que era impresionante, ya que para que se cumpla una profecía de a través de miles de años, no es nada fácil. Imagínense 2 profecías, imagínense 3 profecías, imaginémonos 33 profecías en 24 horas. Esta profecía se cumplían, hermanos, antes de una hora. Mucho antes de una hora se cumplía una. Antes de que pasara la próxima hora, otra. Y así sucesivamente, para tener una idea de la frecuencia en que se cumplieron estas 33 profecías. No vamos a hablar de todas las profecías mesiánicas, ya que hay más de 300 profecías mesiánicas. Solo nos vamos a limitar a las 24 últimas horas antes de Cristo entregar su espíritu al Padre. No vamos a hablar de las profecías después que se cumplieron también después de su resurrección, nada de eso, solamente las últimas 24. Entonces vamos a ver la 16. Dice que le darían a beber vinagre. Eso estaba profetizado. Estaba profetizado. Él iba a tomar un trago amargo. Él pasó por un momento difícil para que usted y yo no tomemos ese paso difícil y angustioso y vivamos en gozo, aún en medio de una dificultad, aún en medio de una escasez o una enfermedad. El Salmo 69, versos 21 dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. El salmista ya lo había recibido de parte del Señor, de que él le iban a dar vinagre. Esto fue un cumplimiento en Juan 19, 28 al 29, aunque lo encontramos en otros evangelios también, pero nos vamos a quedar aquí. Dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, o sea, todo el propósito para lo cual el Padre lo envió a la tierra, Él lo había cumplido. Dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. ¿Para qué fue que dijo? Para que la escritura se cumpliese. Entonces, para dar un cumplimiento a la profecía, entonces Él dijo: tengo sed. El 29 dice: y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Y allí viene y tomó vinagre para que se cumpliese la escritura. No tomó cuando se le ligó el vinagre con la mirra, porque ya esto provocaría un efecto narcótico y él iba a estar en su sano juicio cuando sufriera y muriera. Pues bien, de eso no vamos a hablar porque ya lo hemos hablado. Vamos a ver la número 17. Quiero ir un poquito rápido porque me quiero detener en la última profecía, que no fue la última, sino viene siendo como la cuarta o la quinta profecía. Lo que pasa es que le dije el viernes que no la colocamos de forma cronológica. Entonces esta segunda parte también acontece de esta misma manera, no está organizada cronológicamente, aunque sí se pudiera hacer con suma facilidad. Zacarías 12:10 dice:
y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces Jesús es el primogénito, el unigénito del Padre. Pero lo iban a mirar traspasado, y eso aconteció literal, ¿cuándo? Lo vemos en Juan 19:34 y dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua, y vieron al que traspasaron con su lanza. ¿Ah? Pero qué tremendo, que esto también nos da una enseñanza poderosa. Porque yo le voy a preguntar algo. ¿Cuándo nace la iglesia de Cristo? El día de Pentecostés, en el aposento alto, cuando se derrama el Espíritu Santo, cuando llegó el Señor, cuando murió el Señor, cuando resucitó el Señor. ¿Cuándo? ¿En qué momento aparece la iglesia? Nadie se entusiasma, pues yo se lo cuento, porque lo vea tumultados, locos por contestar. Pues miren, hermanos, la iglesia nace precisamente en este momento, cuando salió sangre y agua de su costado, porque este es el último Adán, el último, el postrer Adán, dice la Biblia en las cartas de Pablo. Y él, al ser el postrer Adán, el primer Adán es figura del último Adán, del postrer Adán. ¿Y de dónde salió Eva? De la costilla de Adán. Y la esposa de Cristo también salió de la costilla del postrer Adán. Entonces, aquí nace la iglesia. Cuando sale de su costado, de su costilla, salieron sangre y agua. Luego fue investida, esa novia fue investida en el aposento alto de poder, del dunamis de Dios. Entonces, vamos a ver la número 18, sobre sus ropas echarían suerte. Los soldados, eso aconteció, debemos de recordar que él tenía vestimenta, los soldados eran mal pagados, eso también hemos hablado en otras enseñanzas, todo lo que tenía que hacer un soldado para sobrevivir en esa época. Entonces, por eso repartieron suerte, para ellos poder conseguir un dinerito extra. Y vimos imágenes de cómo la tallaban los juegos con un cuchillo en el piso mientras ellos jugaban diferentes tipos de juegos en el piso. Eso lo vimos y le mostré las imágenes. En el Salmo 22, versos 18, dice lo siguiente: repartieron entre sí mismo, entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Le voy a recordar que el viernes hablé que usted va a encontrar muchos versos en este capítulo 22 de los Salmos que son mesiánicos, profecías mesiánicas, y que se cumplieron al pie de la letra. El cumplimiento profético usted lo encuentra en Marcos 15:24. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno de los soldados. Usted también lo puede encontrar en Mateo 27, versos 35, en Juan 19, versos 24. El mismo pasaje, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que repartieron suerte. Vamos a ir al 19. Ninguno de sus huesos serían quebrados. Esto también fue algo profetizado y se cumplió en la vida de nuestro Señor Jesucristo. En Éxodo 12:46 dice:
se comerá una caza, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis huesos suyos. Aquí estamos hablando, hermanos, de la Pascua. Antes de salir de la esclavitud del pueblo, de la mano de Egipto, de los capitanes de Egipto, y salir en libertad, en Pascua. ¿Ah? Y precisamente en Pascua muere el cordero. Aquí en Pascua murió el cordero y untaron sangre en los linteles de la puerta para protección, que no entrara el enemigo. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando nosotros nos cubrimos con la sangre. Nos protegemos, nos cuidamos de las amenazas del enemigo. Y la primera vez que se compartió fue en Pascua. Y si usted sigue leyendo el capítulo 12, dice el Señor: hoy será el primer día del año, en la Pascua. Por eso los judíos comienzan su año religioso, porque tienen año religioso, año de reyes, el primer año de agrícola, ¿verdad? Pero el primer día del año religioso es precisamente el 14 de Nisan, calendario hebreo, que si lo comparamos al calendario gregoriano que usamos nosotros, estamos hablando a mitad de marzo y llega a mitad de abril a marzo. Comienza a mitad de abril y termina a mitad de marzo. Ahí comienza el año para los judíos, así lo dice en capítulo 12 de Éxodo. Y Jesús precisamente muere en Pascua. ¿Por qué? Porque Él iba a cumplir cada una de las profecías que estaban habladas acerca de su muerte en este aspecto de esta enseñanza, ¿verdad? Que estamos hablando las últimas profecías en sus últimas 24 horas. Entonces, esta es la 19, la 20 es otra profecía hablando del mismo relato. La encontramos en número 12, dice: no dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. En números 9:12. La profecía 21 usted la encuentra en los Salmos, Salmos 34:20, hablando del mismo hecho. Dice: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado, ninguno de ellos será roto. El cumplimiento lo vemos en Juan 19:33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, para que se cumpliese la profecía de que al Cordero de Dios, así como se había una figura, un tipo, un símbolo en el Antiguo Testamento de que al Cordero Pascual no se le rompería hueso, al Cordero de Dios no se le iba a romper hueso. ¿Me están entendiendo? Entonces, aquí está el cumplimiento. ¿Por qué le rompían las piernas a los soldados? Para que terminara de morir. Para que ya, porque ellos se soportaban, habían como una especie como de un pisito en la cruz, y ellos se soportaban con los pies mientras estaban colgando en el madero. Pero al romper las rodillas ya no iban a tener fuerza, y ellos lo que iban era hacer esto: se iban a dejar caer, y todo el peso corporal lo iba a asfixiar, no iban a poder tener una respiración correcta por la posición que se encontraban, y iban, si no morían por la cruz, pues morían por asfixias. Entonces, a los dos ladrones le rompen los huesos, las rodillas, para que le provocara asfixia.
En el caso de Jesús no, porque Él entregó su espíritu para que no le quebraran hueso. Y así se cumpliese estas profecías que hemos visto. Entonces, otro cumplimiento lo vemos en el mismo capítulo 19 de Juan 36, dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Entonces, esto aconteció para cumplirse ¿el qué? La escritura. O sea, nada fue al azar. Todo fue para un fiel cumplimiento de la escritura. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer, darle fiel cumplimiento a la escritura, que la escritura se pueda nosotros decir un día, Señor, gracias porque hemos cumplido tu propósito para lo cual nos alcanzaste, y no llegar allá violando o incumpliendo el propósito, el ministerio que usted y yo tenemos. Todos aquí tenemos ministerio. Aquí no hay nadie desocupado. Que ahora están desocupados, bueno, ya esos son problemas personales de cada uno. Pero todos tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Así lo estableció Pablo en su carta, que todo el cuerpo tiene una función y que debemos desempeñar. Todo el cuerpo. En el cuerpo no hay un órgano, no hay un miembro que usted le puede decir, eso no sirve para nada. Porque mire, hasta el dedo pequeño, que es útil el dedo pequeño. ¿Cómo usted le dice que una gente está flaco? Así. ¿Cómo usted se rasca el oído? Bueno, hasta Proverbio dice que es así, porque los otros dedos no caben. ¿Por qué tengo hijas? Para que el sudor no te caiga dentro de los ojos. ¿Por qué tengo pestañas? Para que el polvo no te caiga en el ojo. Tú tiendes ya por instinto de conservación cerrar los ojos, la pestaña te cubre, y además sin la pestaña no duermes. Entonces todo tiene una función, un porqué, una razón. ¿Por qué yo tengo pelitos dentro de la nariz? Eso es un colador para que no entre polvillo a los pulmones y te cause daño. Ustedes ven que todo tiene una razón, un porqué. Si no tuviéramos el dedo gordo del pie, nosotros nos caeríamos hacia el frente. No pudiéramos mantenernos firmes. Si no tuviéramos el dedo pulgar en las manos, no pudiéramos retener. Todo tiene una función. Así también el cuerpo de Cristo, usted tiene una función en el cuerpo místico de Cristo. Gracias por esos amenes. Entonces, prosigamos. La 22. Se sentiría despreciado por el Padre, porque cargando todo el pecado de la humanidad, y el Padre siendo santo se iba a apartar por primera vez en toda la eternidad de su amado Hijo. Salmos 22:1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? El Padre se había apartado del Hijo porque estaba llevando todo el pecado de la humanidad, y el Padre es santo, santo, santo. El cumplimiento profético usted lo encuentra en Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas son palabras arameas. Elí, Elí, lama sabactani. Entonces, habla de la hora novena. La hora novena, estamos hablando de, no podemos pensar que es la 9, porque no es calendario
la hora gregoriana, sino que es el calendario judío. Para que no se me pierda en eso, en Marcos 15:34 también dice lo mismo, este mismo pasaje de Mateo 27. El 23 dice, entregaría su espíritu al Padre. Nadie le quitó la vida a Jesús, Él mismo la entregó. Él entregó su vida, como vimos el viernes, y también ahora iba a entregar su cuerpo, su espíritu. El Salmo 31:5 dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Entonces es Jesús y no el enemigo que tiene potestad sobre su cuerpo, sobre su vida, sino que él mismo dijo, el Padre me dio la autoridad de entregar mi vida y volverla a tomar, ¿verdad? Entonces dice Lucas 23:46, el cumplimiento profético que acabamos de ver, usted lo encuentra en este pasaje. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, murió. Todo un control de todo lo que estaba pasando. Nada fue fortuito, nada se le escapó de las manos al Señor, y todo fue fiel cumplimiento de profecías antes dichas. Qué tremendo. Yo no sé si usted se entusiasma con esta enseñanza, pero desde ya le digo, hermanos, que usted puede buscar las posibilidades de que 33 profecías se cumplan en un lapso de 24 horas, y es totalmente asombroso lo que estamos hablando. Quizás muchos no valoran lo que estoy diciendo, o algunos pocos, pero hermanos, esto es tremendo. Que usted pueda decir, wow, Jesús cumplió. En la vida de Jesús, en las últimas 24 horas se cumplieron 33 profecías. En 24 horas. Ese hombre no es un hombre normal, no es un hombre común, sino que ese hombre es el Hijo de Dios, así como se habla de las Escrituras. Y si se cumplieron todas estas profecías en la vida de Jesús, también las otras se van a cumplir, que Él va a venir por su iglesia y su iglesia será arrebatada, y que luego 7 años después va a venir montado en un caballo blanco a hacer juicio contra el mundo y con todo lo que los despreciaron, porque si se cumplió lo otro, también se cumple lo que viene. Entonces eso tiene que darnos una seguridad, una certeza, porque ese es el espíritu de compartir esta enseñanza, de que usted pueda entender y estar seguro de que usted no está perdiendo el tiempo, que esto no es una religiosidad, esto no es un ocupar un lugar en una iglesia, en un local. No, estamos siguiendo, estamos creyendo a la verdad, y la verdad no es una información, la verdad es una persona, se llama Jesús. Yo soy la verdad, dijo Jesús. Entonces, usted por vía de consecuencia, usted lo que tiene que afirmarse en el camino, porque el que no se afirmó tendrá mucho tiempo para lamentarse. El que no se afirme antes de que la iglesia sea arrebatada tendrá mucho tiempo para lamentarse. Otros lo podrán lograr en la tribulación y gran tribulación, pero hay otros todavía más cacones que no lo van a lograr, y esos se van a entrar entonces en toda la eternidad lamentándose y pidiendo una segunda oportunidad, la cual no les será dada. Esta es la oportunidad, este es el chance.
Esta es la oportunidad. Aunque vengan multitud de pensamientos de que no, eso no es cierto, esto es... No, hermanos, el enemigo te está engañando. Y por eso quiero avanzar un poco en estas profecías para quedarme con la última, que no es la última, sino que era la cuarta o la quinta, orden cronológico. 24, sería sepultado en una tumba de ricos. Oiga, Isaías 53, 9 dice: y se dispuso con los impíos, con pecadores, su sepulcro, un ladrón a un lado, otro ladrón al otro lado, mas con los ricos en su muerte lo sepultaron. Isaías estaba hablando 700 años de la muerte de Cristo, que iba a ser muerto entre pecadores y lo iban a enterrar en un lugar de ricos. ¡Qué tremendo! Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Hace la aclaración el profeta. Y esto también tiene cumplimiento bíblico, que eso ya lo vimos, ¿verdad? Cumplimiento. Mateo 27, 57 al 60 dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, un hombre rico, que también había sido discípulos de Jesús. Este fue a Pilatos y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Entonces hemos visto en otras enseñanzas pasadas que la tumba era de una persona adinerada. ¿Por qué razón? Muy sencillo. Había una cisterna olímpica. Una cisterna que parecía una piscina olímpica, mejor dicho. Y Israel, para los que no saben costumbres bíblicas, Israel siempre ha sufrido de escasez de agua. La única base de agua es el mar de Galilea. Y de ahí se suministra todo Israel para todas las labores: reguío, baño, comida, limpieza, etc. Y siempre ha sufrido de sequía. Entonces, tener una cisterna, solamente una gente muy adinerada tenía cisterna, pero también tenía un lagar. Y los lagares donde se hace el vino también lo poseían personas adineradas. Entonces hemos visto en otras enseñanzas, como dijimos, que hay muchos detalles que nos dan luz de que era una tumba de una persona adinerada, por esas razones y por otras más que no voy a cubrir por cuestión de tiempo, pero que ya usted lo sabe porque lo hemos compartido. Entonces él fue muerto entre ladrones, pero sepultado en un lugar de gente rica, para que se cumpliese la profecía. Pero veamos algo más: moriría y resucitaría. 25, la profecía 25, Isaías 33, 5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones. Esta palabra de herido es muerte. Usted lo puede ver en su raíz hebrea, que no habla de herido de una herida, de que me corté un poquito aquí, ponte un poco de mentiolé. No, muerte. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero aquí vemos que muere. Isaías 53, 5. Pero si usted va a Jonás capítulo 1, versos 17, dice que Jonás duró 3 días y 3 noches en el vientre del pez. 3 días y 3 noches.
Primera de Jonás, capítulo 1 de Jonás, verso 17. Entonces, exactamente esa fue la palabra que utilizó Jesús en los evangelios, que él iba a durar 3 días y 3 noches como lo tuvo el profeta Jonás en el vientre del pez. Esto fue precisamente lo que duró. Jesús murió y duró 3 días y 3 noches, 3 días y 3 noches en el corazón del infierno. Por eso es que no pudo haber muerto el viernes. Porque de viernes a domingo, de viernes a sábado, 1 día. Y de sábado a domingo, 2 días. Entonces no cuadra con la profecía bíblica. Pero ¿por qué dice Sabbat? Porque hay un día al año que es el gran Sabbat. Y hay otro Sabbat que es el semanal. Cristo muere el miércoles. Entonces de miércoles a jueves 1 día, de jueves a viernes 2 días, de miércoles a jueves 1 día, de jueves a viernes 2 días y de viernes a sábado 3 días. Y usted dirá, pero ahí me falta 1 día. No, lo que pasa es que no podemos pensar como piensa la gente en Occidente. Usted tiene que pensar como piensan los judíos. ¿Cuándo se acaba 1 día? Cuando cae el sol. Porque ellos se rigen por el calendario lunar. Y Jesús dijo en los evangelios, la noche tiene 12 horas y el día tiene 12 horas. Entonces ellos no comienzan el día como nosotros a las 12 de la noche. El día comienza cuando cae el sol. Y Cristo fue enterrado a las 6 de la tarde. Entonces cuando cae el sol del sábado, cuando a las 6 de la tarde del sábado, que cumplen los 3 días, ya el mismo sábado para nosotros no sería sábado, para los judíos sería ya domingo. Tan sencillo como es. Por eso dice en Juan que ellos siendo muy de mañana, el primer día de la semana, que el primer día de la semana para ellos no es el lunes, sino que es el domingo, ya la tumba estaba vacía. Y habla muy de mañana, que recién salido el sol. Estamos hablando, porque el sol sale muy temprano en Israel, estamos hablando de 5 y pico de la mañana, máximo 6. Ya la tumba estaba vacía, ya había resucitado. ¿Por qué? Porque él resucitó el domingo a las primeras horas del domingo, que para nosotros sería la noche del sábado, pero que para ellos ya es domingo, por lo que le acabo de explicar. Entonces ahí sí tenemos los 3 días y las 3 noches, como habló Jesús en los evangelios. Y también eso no voy a hablar porque también eso lo explicamos cuando hablamos de, y el que quiera ver toda la enseñanza solamente busque en YouTube la cronología de muerte y resurrección de Cristo. Y ahí hablamos de la última semana de Cristo en la tierra. Todo ocurrió en una semana. Y ahí usted ve todas las bases bíblicas de lo que yo le acabo de resumir rápidamente. El cumplimiento, Lucas 24:46. Ahí lo puedes buscar en Pastor Abraham Casado en YouTube o Iglesia Jesucristo Razón de Vivir. Lucas 24:46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer
día. ¿Por qué? Porque estaba ya escrito. Estaba escrito. Entonces vamos a ver otras profecías sobre nuestro Señor Jesucristo, que no le puse el cumplimiento porque todo ocurrió ya debajo de la cruz. La que vamos a ver ahora, que sería la 26, profecías de Jesucristo, dice, la 26 dice, he sido, y esto no lo vamos a encontrar literal en la Biblia, pero sí lo podemos encontrar en la enseñanza que compartimos hace ya varios años atrás de muerte científica de Cristo. ¿Se recuerdan? Entonces, miren cómo se sintió Cristo internamente, que aunque no lo podemos, por eso no le pusimos cita, que aunque no lo podemos respaldar con el Nuevo Testamento, pero sí cuando se analiza científicamente por médicos de todo lo que le había acontecido, que lo compartimos en esa enseñanza de la muerte y la muerte científica de Cristo, usted lo va a ver ahora. Si usted, los que anotan, usted busca esa enseñanza y ahora la puede ver. Lo que le dijimos científicamente, ahora usted le da un respaldo bíblico. Salmos 22:14. Oigan cómo se sentía el Señor. Y cuando yo esté leyendo y usted esté leyendo, por favor piense, diga, personalícelo y diga, todo eso lo sufrió por mí, para que yo sea salvo y para que yo tenga una mejor calidad de vida por toda la eternidad. No pase por el lugar de tormento, no sufra, no me lamente, sino que viva en gozo eternamente. Qué tremendo. Salmos 22:14 dice, he sido derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Esto fue lo que sentía Jesús internamente, literal. Y el que quiera ver esta enseñanza, pues nos puede, porque en ese momento no estábamos grabando las enseñanzas, pero sí la tenemos grabada en audio, aunque no en audio y video, pero sí en audio la tenemos para que usted pueda ver científicamente que esto fue lo que aconteció. Así se sentía el Señor. He sido derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Dice la profecía 27, Salmos 22:15. También dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Así se sentía el Señor. Qué tremendo. 28. Salmos 22:17. Le dije que tienen que ver este salmo completo, leerlo desde el principio al fin. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Esto fue lo que aconteció. Soldados, sacerdotes, el sumo sacerdote y todo el pueblo de Israel veían este espectáculo. ¿Y qué dijo él? Contar puedo todos mis huesos. Y le expliqué el viernes el por qué él, aunque no hablé de que se contaban los huesos, pero sí le expliqué que él fue azotado 40 latigazos con la usanza romana, que era un solo látigo, pero que se desprendía 3 látigos, 40 azotadas, estamos hablando de 120 azotadas.
Y en cada extremo de este látigo, que le llaman la usanza romana, tenía huesos o objetos de metal y piedras, que cuando enganchaba y el soldado jalaba, se le desprendía la carne, y él fue azotado en las piernas, en la espalda, en el pecho. Y dijimos que la piel se le descolgaba como si fuera pelar un guineo. Y cuando usted se le pela un guineo, usted ve la parte de adentro. Y esto fue lo que aconteció. Por eso decía el profeta: contar puedo todos mis huesos. ¿Usted se imagina el sufrimiento? ¿Usted se podría imaginar el sufrimiento de Cristo para que usted y yo seamos salvos? Imagínese él colgado, siendo inocente, sin pecado, pudiendo ver sus huesos, el dolor que sentía él en sus entrañas, por eso se derretía su cuerpo. Y nosotros queremos vivir un evangelio super light, ningún esfuerzo, mas nuestro hacedor, nuestro creador, sufrió tanto por usted y por mí. ¿Usted cree que eso no lo van a pagar mucha gente? Su dejadez, su frialdad delante del Señor cuando Él padeció todo esto. Claro que sí. Pedro le dijo a los judíos en el libro de los Hechos: mataron al autor de la vida. Ustedes mataron al autor de la vida. Y el autor de la vida sufrió eso para que usted y yo no vengamos aquí privando en religiosos, sino para que nos metamos con Dios. Pero la iglesia duerme. La iglesia duerme y muchos ministros no quieren despertarla. Y a mí que no me metan en ese paquete, porque cada quien dará cuenta de sí. Nosotros tenemos que amar a Cristo, de entregarnos por Cristo como Él se entregó por nosotros. Y el que no lo haga así va a dar cuenta. Y yo se lo digo ahora, para que Jesús no se lo diga cuando usted esté en el tribunal de Cristo, en el bima. Se lo estoy diciendo anticipado, para que no se metan en problemas. Dice el 29, profecía 29 sobre Cristo, Zacarías 12:10, dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Esta profecía tiene un doble cumplimiento, porque lo verán ellos, lo vieron ellos, los judíos en la cruz, en el Gólgota, y también lo van a ver cuando Él regrese. Y dice: y verán al quien traspasaron. Y ellos se van a dar cuenta ahí que al que ellos crucificaron era el Mesías que ellos estaban esperando. Al Mesías que estaban esperando, porque Él las marcas de los látigos no la tiene. Pero sí en el cielo hay tres cosas que hizo el hombre. Y son las heridas de sus manos, una; las heridas de sus pies, dos; y la herida del costado, tres. En el cielo hay tres cosas que hizo el hombre. Y por eso va a venir con esas tres heridas como evidencia del que al que ellos golpearon y crucificaron era su Mesías.
Y ellos, por no ver el tiempo de su visitación, no saberlo, van a pagar las consecuencias. Al igual que hoy, porque todo se recicla. No hay nada nuevo debajo del sol. Y nosotros, por no reconocer el tiempo que estamos viviendo hoy, los últimos tiempos, también muchos darán cuenta de no conocer los tiempos en que vivió. Porque dice las Escrituras que muchos de ellos anhelaron vivir este tiempo. Y usted y yo, que estamos viviendo este tiempo, estamos bien, gracias, tranquilos, serenos. Cuando son tiempos de amores, pero no tiempos de amores con el novio y la novia, con el esposo, con la esposa, con los hijos, tiempo de amores con el amado del cielo. Es tiempo de amores con el amado del cielo, porque el que no vele y el que se deje, el que deje secar su lámpara de aceite de la presencia del Espíritu Santo, ¿va a venir quién a medianoche? El novio. Dice la Biblia que no es el novio, vendrá el esposo. Ya hubo bodas. Y esas 10 vírgenes se quedaron fuera de las bodas del Cordero. Porque muchos dicen, no, yo quiero ser de las 5 prudentes. Yo no quiero ser de las 5 insensatas. Las 5 se quedaron. Porque vino el esposo, ya hubo boda y ellas estaban acá. Tremendo, ¿verdad? El cumplimiento, Juan 19:37, y también otra escritura dice, haciendo alusión a la que acabamos de ver, dice, mirarán al que traspasaron. Para que se cumpliese, ¿qué? La escritura. Miren los detalles tan lindos que tiene la Biblia, que te va diciendo que no fue algo fortuito, algo al azar, algo así. Ay, pasó. No, todo estaba, como dice el Chapulín, fríamente calculado. Profecía número 30. El Cordero moriría el 14 de Nisán. Y eso aconteció literal. En Éxodo 12:6 dice, y lo guardaréis hasta, ¿qué día? El día 14 de este mes, mes de Nisán. En otras palabras, en otros versos dice que era mes de Nisán. Dice, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces la profecía se cumplió con lujo de detalles. ¿Por qué? Porque fue un 14 de Nisán, miércoles 14 de Nisán, porque nosotros cambia el día. Hay que, el día, por ejemplo, qué sé yo, pongan el nombre que usted quiera para no mencionar fiestas paganas que cambian de fecha en el calendario nuestro. ¿Qué día va a caer tal este año? Ay, va a caer jueves. Ah, va a caer miércoles. En el calendario judío los días no cambian. Siempre son los mismos días. El 14 de Nisán que sale Israel fue exactamente el mismo día que muere Cristo en la cruz. Inmolado desde antes de la fundación del mundo. Toda la congregación del pueblo de Israel lo vio. Todo el pueblo de Israel vio la muerte de cruz en el Gólgota de Cristo. ¿Entre qué? Entre las 2 tardes. ¿Cómo 2 tardes? Lo que le acabo de decir. Comienza el día, vamos a ponerle 1 hora a las 6, pero el día termina cuando cae el sol y se levanta la luna, y está medio a medio a los 2 días, y esto le llaman en medio de las 2 tardes.
Y cuando usted busca la hora novena y usted va calculando, le va a dar que Cristo fue sepultado precisamente alrededor de las 6 de la tarde. Alrededor de las 6 de la tarde, porque era entre las 2 tardes. Tremendo. Con una precisión increíble, impresionante. Cumplimiento, Juan 19, 30 al 31. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, oigan, ¿quiénes estaban? Los judíos, por cuanto era la preparación de la ¿qué? De la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo. Y no era sábado el sabbat semanal. Miren la aclaración bíblica, como le dice ahí en paréntesis: pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, porque hay un sabbat y un gran sabbat. El gran sabbat es una vez al año, el 14 de Nisan, y el sabbat semanal, que es cada 7 días. Por eso no dice que era reposo y punto, sino era reposo, día de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuese quitado de allí rápido. ¿Por qué? Porque los judíos no mueven ni una pestaña el día de reposo. Le cuento que cuando estamos en Israel, hay un elevador solamente para el día de reposo. Y así le llaman. El elevador se llama el elevador del sabbat. Y el judío entra y no tiene que decir de 5º piso, 4º piso, 3er piso. Solamente él entra y el elevador va a ir él mismo solo, haciendo pausa: 1er piso, 2º piso, 3er piso, 4º piso, 5º piso. Si usted va al número 20, tiene que durar un ratazo, porque él va haciendo escala en cada piso para que usted no tenga que... porque ni eso se puede. Entonces había que bajarlo rápido, porque cuando cayera el sol ya iba a entrar el gran sabbat. Por eso lo apresuraron todo. Rompe la pierna, huye, que va a entrar el sabbat. Hay que prepararlo, enterrarlo, y debe de ser antes de que caiga el sol. Tremendo, ¿verdad? Profecía 31. El cordero tenía que ser sin defecto, sin pecado. Pero en el caso del animalito, no podía tener la pata quebrada, no podía tener problema en la vista, no podía tener una serie de detalles. Éxodo 12:5 dice: el animal será sin defecto, macho, de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Era macho. Cumplimiento bíblico. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno Él se ofreció a sí mismo. Él se ofreció, nadie le quitó la vida, a sí mismo, para presentarse como sin mancha, sin defectos a Dios. Limpiarás vuestras conciencias de obras muertas para que vivierais, sirváis al Dios vivo. Tenemos que servirle al Dios vivo con una conciencia limpia. Y ahora el cordero moriría al frente de todo el pueblo. Recuerda el verso que dijimos que estaba todo el pueblo, hice un énfasis. Pero vamos a verlo aquí. Dice Éxodo 12:6, dice: y lo guardaréis hasta el día 14,
de este mes. Y lo inmolará, dice en rojo, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel. Toda la congregación de Israel. En las 2 tardes. Cumplimiento profético. Mateo 27, 22. Pilato le dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Y todos le dijeron: sea crucificado. Todo el pueblo. Cuando escogieron a Barrabás para ser salvo y a Cristo para que sea crucificado, todo el pueblo. Y aquí se cumple otra profecía, porque ya es para el pueblo, que no tiene que ver con las personas de Jesús, cuando él dijo: pero es sangre inocente. Y dice el pueblo: que esa sangre corra sobre nosotros. Y por eso es que usted ve que desde esa época, desde 2000 años atrás, el pueblo de Israel sufre ataques, muertes, misiles, terroristas, etcétera, etcétera, porque la sangre del Cordero fue derramada sobre ellos. Que esa sangre corra por nosotros, bueno, eso es lo que está aconteciendo. Qué tremendo, que nos podemos enlazar con los dichos de nuestra boca. Última profecía. Y tengo 4 minutos para terminar. Quería abundar un poquito más en esta, pero le vamos a hacer una enseñanza solo de esto, adaptándola a nosotros, porque las profecías tuvieron 3 cumplimientos: una para el pueblo de Israel, otra para Cristo y otra para nosotros. El Cordero pasaría por 4 inspecciones. El Cordero pasaría por 4 inspecciones. Y miren, Levíticos 1 del 12 al 13 dice: los dividirá en sus piezas, y puse en rojo su cabeza, 1, la grosura de los intestinos, 2, y el sacerdote se las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y dice el 13: lavará sus entrañas, 3, y las piernas con agua, 4. Si la adaptamos a nosotros, ¿qué significa el agua? La palabra. Nosotros tenemos que ser limpiados, nuestras piernas, nuestro andar, nuestro testimonio, pero también nuestras entrañas, nuestro interior, cómo está nuestra alma. La grosura habla de la fuerza. ¿En qué tú ocupas tu fuerza? Ah, no, yo trabajo, yo hago esto, yo hago aquello. Sí, está bien, bien, porque con el sudor de tu frente comerás, pero tu fuerza también tiene que emplearse para el ministerio que Dios te dio, aunque no digan amén, y ejercerlo fielmente hasta el fin. Y 4, la cabeza. Con la cabeza, ¿qué tenemos en la cabeza? Los ojos. Usted tiene que cuidar sus ojos, lo que ven en el celular o en el internet, sus oídos que escuchan, si es chisme, murmuración, su boca, lo que habla. En la nariz habla de discernimiento, pero también la cabeza nos habla del pensamiento. ¿En qué vos pensáis? ¿Qué maquináis? ¿En qué meditáis? Y todo lo terminado en ais. Entonces, ¿por cuántas inspecciones el sacerdote antes de sacrificar tenía que chequear bien la cabeza del animal? Eso es ya adaptándolo al animal. Tenía que chequear la cabeza del animal si no tenía un defecto, los ojos, porque los ojos hablan de visión. Yo tengo una visión, pero no terrenal solamente, sino también celestial. Y la grosura, mi fuerza, las entrañas, cómo está mi interior. El interior del animal tenía que estar bien. No podía tener un problema en uno de los órganos.
su grosura tenía que estar bien, y sus piernas no podían estar rotas, un hueso roto no podía estar quebrada, cojeaba, no podía, porque el cojear habla de pecado. Tú tienes que caminar recto, y el animal tenía que estar bien en estas 4 partes. Por eso le dije que la última no era la última, sino la 4ª o la 5ª profecía, si la organizamos cronológicamente. La última, el cumplimiento profético de la vida de Jesús. Mírenlo acá. Anás lo inspeccionó. No vamos ya a entrar en detalles, pero aquí está la base bíblica. Anás en Juan 8:13, en Juan Anás en Juan 18:13, en Juan 18:24. Caifás también lo inspeccionó. Usted lo encuentra en Mateo 25:57. Pero Herodes lo inspeccionó. Lucas 23 del 8 al 11. Y Pilatos, Mateo 27 del 1 al 2. 1, 2, 3 y 4. Y estos 4 lo inspeccionaron su cabeza, que habló. Tú dijiste que tú eras el Hijo de Dios. Y le inspeccionaron todo lo que estaba sobre su cabeza. Pero también su fuerza. Tú andas por ahí en todos los pueblos y aldeas enseñando que el reino, ¿qué reino? Si el reino somos nosotros. Decía en el ámbito religioso Caifás, y Pilatos y Herodes en el ámbito político. Pero también su andar. Tú andas haciendo revueltas, tú andas haciendo esto, lo otro, haciendo desorden, haciendo huelga, quemando goma. Y también en su interior le chequearon las 4 partes que se chequeaban en el Antiguo Testamento, porque esto tiene cumplimiento profético.